Un silencio mortal envuelve el palacio imperial. Un senador, uno de los hombres con mayor influencia en toda Roma, permanece inmóvil, incapaz de mover un solo músculo. Frente a él está su esposa, completamente desnuda ante los ojos del emperador. Calígula pasea lentamente a su alrededor, la roza con la mano, la analiza con calma, casi como si estuviera evaluando un objeto. Comenta su cuerpo en voz alta, riéndose a ratos, mientras los demás nobles fingen estudiar sus copas de vino para no presenciar la escena. El senador no puede pronunciar palabra, no tiene derecho a protestar. Solo le queda sonreír y agradecer al emperador por el honor que acaba de concederle. Eso no es locura, es un cálculo. La forma más fría y precisa de dominación que el mundo antiguo llegó a conocer. Los libros de historia hablan de la supuesta demencia de Calígula, de su brutalidad, de sus excesos sin límites. Pero aquello que Roma llamó locura era, en realidad, un arma diseñada para quebrar el espíritu de los hombres más influyentes del imperio. Olvida el rumor sobre su caballo nombrado cónsul. Olvida también las historias de incesto y orgías. Nada de eso reflejaba su verdadera obsesión. Calígula no perseguía placer, buscaba poder, y había comprendido una verdad aterradora. Para destruir a un enemigo no basta con quitarle la vida. Hay que manchar su honor, arrancar aquello que más aprecia. Roma, en el año 37 después de Cristo, es el centro del mundo conocido. Las legiones dominan desde las frías selvas de Britania hasta las arenas de Siria. Pero dentro de los muros de mármol, en el núcleo del imperio, está a punto de estallar una guerra silenciosa. En un lado se encuentra el Senado, compuesto por las familias más antiguas y orgullosas de Roma. En el otro, un emperador de apenas 24 años, que se considera a sí mismo un dios viviente. Gaius Julius Caesar, Augustus Germanicus. La historia lo recordará con un nombre casi infantil: Calígula. Él no pretende gobernar como un ciudadano más. Quiere reescribir desde cero las reglas del poder, y sabe con exactitud cómo hacerlo. La aristocracia romana sostenía su honor en la virtud de sus mujeres, esposas castas, hijas intocables, linajes sin mancha. Atentar contra la pureza de una esposa equivalía a destruir por completo la reputación del marido. Para muchos era un crimen peor que el asesinato. Calígula entendió ese principio mejor que nadie. Si conseguía quebrar la pureza simbólica de esas mujeres, hundiría a toda Roma. Fue así como nació su arma más temida: el burdel imperial. No se trataba de una casa de placer común, era una institución sin precedentes, una parte del palacio transformada en un infierno bañado en oro. Allí no trabajaban cortesanas profesionales. Allí eran obligadas a servir las esposas e hijas de los senadores, mujeres nobles, educadas, respetadas, forzadas a atender a cualquier ciudadano que pagara el precio. Suetonio lo relata décadas después con auténtico horror. El emperador ordenó que las mujeres más virtuosas del imperio se convirtieran en mercancía pública. Los maridos debían asistir a banquetes en ese mismo lugar. A veces se cruzaban con sus esposas vestidas como prostitutas, o veían a sus propias hijas esperando turno en un corredor. El mensaje era brutal y transparente. El honor podía comprarse, y solo Calígula decidía su valor. Pero el burdel no era el objetivo final, era apenas la primera fase de su experimento mental. Durante los banquetes oficiales, el emperador recorría las mesas fijándose en las esposas de los senadores. Las tocaba, las ridiculizaba, les ordenaba seguirlo a una habitación cercana. Luego regresaba y describía en voz alta lo que acababa de hacer. Comentaba cada detalle. Elogiaba o criticaba a la mujer allí mismo, frente a todos.
La música continuaba, pero nadie se atrevía a respirar. El poder ya no residía en las legiones, habitaba en la vergüenza. Calígula no gobernaba con espadas, gobernaba con humillaciones, con miedo, con silencios forzados, y lo peor apenas estaba comenzando, porque pronto no solo tomaría a las esposas de los senadores, les haría destruir su propia dignidad con sus propias manos. El vino fluye, los músicos tocan, las risas suenan casi convincentes. Pero todos saben que en ese banquete nadie está a salvo, porque cuando Calígula se levanta de su trono, el silencio cae como un filo. Él no camina, él acecha. Avanza entre las mesas estudiando a las mujeres de los senadores. Sus dedos rozan un cuello, una mejilla, una cadera. Hace comentarios sobre cada cuerpo. Compara. Se ríe. Y cuando su deseo se fija en una, simplemente ordena: «Acompáñame». Ella obedece. Su esposo permanece petrificado. Solo puede mirar su propia copa, consciente de que si abre la boca, toda su familia estará muerta antes del amanecer. Minutos después, el emperador vuelve satisfecho. Se sienta, bebe y narra con detalle lo ocurrido. Su voz se mezcla con la música. «Tu esposa es tímida, senador. Deberías enseñarle algo más de pasión». Risas forzadas, aires contenidos. Así destruye Calígula a un hombre sin tocarlo. Pero el emperador no se conforma con la humillación. Aspira a algo todavía más profundo: la autodestrucción. Y así nace su creación más oscura: el teatro de la verdad. Un espectáculo donde los protagonistas son los nobles de Roma. Calígula los invita, no los obliga, a sus veladas en el palacio. Asegura que su intención es comprender la pureza del amor matrimonial, aunque todos saben que es una mentira descarada. Lo que realmente quiere es dominio, y lo consigue con una sola frase: «Mostradme vuestro amor ahora». Allí, bajo la mirada del emperador y su corte, los esposos deben unirse físicamente frente a todos. El Dios viviente observa, corrige, se burla, comenta, toma notas, los transforma en marionetas eróticas. Quien se niega muere, quien obedece entrega su alma. Calígula entendía un principio que incluso hoy provoca un escalofrío. La humillación que otro te impone puede despertar resistencia, pero la que uno mismo se ve obligado a aceptar termina rompiendo cualquier espíritu. Después de aquellas noches, Roma quedó irreconocible. Los senadores ya no podían sostener la mirada de sus esposas, y las mujeres, conscientes de lo ocurrido, lloraban en silencio al sentir que su amor había sido mancillado por el emperador. Cada hogar romano se transformó en un territorio de tensión silenciosa. Sin embargo, lo más siniestro todavía no había salido a la luz, porque Calígula no solo miraba, también registraba. Cada gesto, cada susurro, cada lágrima era anotada cuidadosamente por los escribas del palacio. Todo terminó formando un archivo secreto, una nueva herramienta: el registro de la deshonra senatorial. En esas tablillas aparecían los nombres de todos los que habían participado en los juegos privados del emperador. ¿Quién se resistió? ¿Quién lloró? ¿Quién sucumbió? El emperador conocía cada detalle. Desde entonces, ya no precisaba ejecuciones ni advertencias directas. Bastaba una insinuación para doblegar a cualquier senador. Cuando alguno se atrevía a disentir en el Senado, Calígula sonreía. ¿Deseas que recuerde lo que ocurrió aquella noche? Y el silencio se apoderaba de la sala. El imperio se había transformado en un mecanismo de chantaje perfectamente engranado. La moral romana, basada en el prestigio familiar, se convirtió en un instrumento de control. El emperador sustituyó la justicia por el temor. Lo más aterrador era que su sistema exigía renovación constante. Cada semana surgían nuevas víctimas, nuevas parejas atrapadas, nuevas humillaciones.
cada banquete se volvía una cacería más, cada ceremonia un nuevo engaño. Entre los casos más recordados está el de Lolia Paulina, esposa de un hombre influyente. Durante su propio banquete de bodas, Calígula se levantó, la tomó de la mano y se la llevó ante todos. Poco después volvió riendo, relatando con precisión lo que había hecho. Luego la expulsó de Roma y prohibió a su marido volver a acercarse a ella. No fue un arrebato, sino una advertencia pública. El mensaje era directo. El matrimonio había perdido cualquier santidad. El honor, la castidad y la virtud podían ser destruidos cuando el emperador lo deseara. La aristocracia quedó paralizada. Los hombres más influyentes comprendieron que no existía refugio frente a un poder tan intangible. Ni las legiones, ni la riqueza, ni los templos podían ofrecer protección. Calígula no solo dirigía Roma, dominaba su espíritu, y para consolidar ese control, aún se atrevió a desafiar a los propios dioses. Calígula fue asesinado en el año 41. Un grupo de pretorianos le clavó 28 puñaladas en los pasillos del palacio, poniendo fin a 4 años de tiranía. El Senado celebró la noticia. Ordenaron borrar su nombre de todas las inscripciones. Sus estatuas fueron quemadas, sus retratos destruidos y su mención prohibida. Fue la famosa Damnatio Memoriae, la condena de su recuerdo. Pero Roma cayó en un error mortal. Una idea no puede eliminarse. Y lo que Calígula había construido no era una simple etapa de crueldad, sino un sistema, un método de control que sobreviviría mucho más que él. El archivo de la vergüenza siguió existiendo. Nadie tuvo valor de destruirlo. Los senadores eran conscientes de que sus nombres y sus secretos permanecían allí. Ese miedo continuó gobernando Roma incluso sin él. Cronistas como Séneca y Dion Casio describen una élite quebrada. Hombres que antes comandaban ejércitos temblaban al escuchar una carta oficial. Vivían con pesadillas, sobresaltos y visiones, algo que hoy llamaríamos un trauma colectivo. Algunos terminaron quitándose la vida, otros quedaron en silencio para siempre. El poder había sido reemplazado por la paranoia. Roma, la potencia del mundo, se había convertido en una jaula dorada, regida por el miedo y la culpa. Las mujeres nobles, convertidas en víctimas y emblemas de deshonra, fueron rechazadas incluso por sus propias familias. Tras ser obligadas por el emperador, se las consideraba manchadas. El honor familiar, pilar de la sociedad romana, terminó siendo su sentencia. Calígula había conseguido algo impensable: convertir la moral en una cadena, el amor en un riesgo y la intimidad en un instrumento de control político. Lo más inquietante es que su legado no desapareció con su muerte. Su método fue imitado, ajustado y refinado por quienes le sucedieron. Nerón, su propio sobrino, entendió perfectamente la lección. Él mismo organizó nuevas escenas de humillación, obligando a nobles a combatir como gladiadores y a mujeres de sangre real a mostrarse ante la multitud. No lo hacía buscando placer, sino consolidando poder. Había aprendido del mejor. Los emperadores posteriores comprendieron que no era necesario gobernar con el filo de una espada. Era suficiente gobernar a través de la vergüenza. Un hombre que teme ser expuesto es más obediente que un esclavo encadenado. La herida psicológica que dejó Calígula alteró para siempre la naturaleza del imperio. La confianza se evaporó. El honor se volvió espectáculo. El matrimonio, un instrumento político. Roma ya no era una república de principios ni un imperio sostenido por leyes. Se había transformado en un escenario de sumisión. Los historiadores que vinieron después suavizaron su relato. Tácito, Suetonio e incluso Plinio evitaron describir la profundidad del horror.
No fue por cautela, fue por miedo. Sabían que explicar con demasiada precisión ese mecanismo equivaldría a entregar a las generaciones futuras un manual de destrucción moral. Aún así, la sombra de aquel sistema nunca se extinguió. El poder moderno, político, religioso o económico, sigue recurriendo a la misma lógica. La humillación como método de dominio, la vergüenza como arma silenciosa. El auténtico legado de Calígula no está en sus crímenes, ni en sus excesos, ni en la imagen de su locura. Está en su descubrimiento. La dignidad humana es la sustancia más frágil de todas. Convirtió el deseo en una forma de obediencia. Transformó el placer en castigo y la vergüenza en un pilar del Estado. Cuando los romanos destruyeron sus estatuas, no imaginaban que lo estaban volviendo eterno, porque lo que él escribió con el sufrimiento de un imperio no fue un simple episodio histórico, fue una advertencia. Mientras exista poder, surgirá un nuevo Calígula. Mientras el temor a la humillación controle a los hombres, el teatro de la verdad permanecerá abierto, invisible, silencioso, interminable. Así concluye la historia que Roma intentó borrar, no la del tirano demente, sino la del ingeniero social que redefinió la dominación, el primer dios del sexo y la vergüenza.